Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en una de las pedanías de Elche de nuevo y esta vez es la que tiene la playa y las preciosas dunas al lado. Estamos en La Marina. Vamos a descubrir la avenida principal y también la zona de la playa. Justo ahí enfrente nuestra se encuentra el acceso a la playa, pero no preocuparse, lo vamos a hacer un poquito más tarde. De momento os vamos a enseñar toda esta avenida principal. Realmente la zona de la Marina, que es la pedanía del municipio de Elche, como ya hemos indicado, aquí en la provincia de Alicante, está justo al lado del mar y hay algunas calles, digamos, sueltas aquí como el núcleo de esta pedanía principal y obviamente un poquito alrededor se encuentran como viviendas independientes, tipo casas, villas, chalets, etc. Esta zona está llena de servicios. Hay aquí, por ejemplo, panadería, bollería, donde se puede comprar pan fresco. Incluso han habilitado como cafetería ahí dentro. Y también hay diferentes tipos de servicios alrededor. Esta zona es realmente... Anteriormente era orientada a agricultura y a la pesca, como muchas otras pedanías, muchas otras zonas aquí, pero ahora mismo ya se enfoca más al turismo sostenido, gracias a una política muy restrictiva, que eso es muy importante, al desarrollo urbanístico incontrolado. La Marina cuenta con un resort, un camping internacional de una de las máximas categorías, por no decir la máxima, Gran Confort, y esto es uno de los principales atractivos para turistas extranjeros aquí. También la playa obviamente es galardonada con la bandera azul, lo que significa que es de calidad muy buena, por lo que la gente viene aquí. Tenemos aquí también un herbolario, dietética y salud. Ahora mismo está cerrado porque estamos grabando esto un domingo. Esto es como se ve esta zona, un domingo. La gran parte de las personas están en la playa segurísimo. También hay 2 hoteles y numerosos restaurantes en la zona urbana, que es esta de aquí como tal. Aparte de estos negocios, como podéis ver, obviamente también existe un colegio público aquí en la zona, es donde terminaremos seguramente el vídeo de hoy. Hay también tiendas, algunas tiendecitas de diferente tipo, cerámica, artesanía, peluquero de mascotas incluso existe por aquí. Fijaros lo que os digo, es bastante impresionante. Y la zona termina donde está el parque acuático de la Marina, ¿vale? Justo por ahí es donde termina la zona. Aquí alrededor, pues algunos negocios están, sobre todo es una zona residencial y dedicada al turismo. Un bazar chino de aquellos tipo bazar asiático. Hay también algunas plazas, mira, centro de belleza también está aquí, masajes, salud, un poquito de todo. Automecánica también existe por aquí cerquita, tienda de productos orgánicos, una ferretería. También tenemos la oficina de atención al ciudadano que se llama OMAC, La Marina. En cada zona ayuntamiento tiene edificios de ese tipo de atención al ciudadano, donde por ejemplo hacen el empadronamiento o sacan certificados digitales, etc. Pues esta oficina se sitúa justo por aquí. También tenemos papelería, tienda de repuestos para motos, paradas de autobús, hay transporte público por aquí, algún que otro banco, por ejemplo la Caixa. Y lo que me gusta es que también aquí existen varias plazas de este tipo, como la que veis enfrente. Por cierto, aquí el parking ya hacia adentro, o sea, delante nuestra, enfrente nuestra mejor dicho, ahí es donde empieza ya como un bosque así de pinos y empiezan las dunas y está el mar. Hay que andar un poquito, pero obviamente incluso desde aquí se puede ver. Hay también servicios inmobiliarios, lo que no es menos importante en esta zona. Algunos abogados, peluqueros y farmacia, que también hay que tener la caja rural, una tienda de tabacos, barecitos, como podéis ver, la gente está en la sombra porque en esta zona hace un calor que no se compara con el nuestro de la zona de Benidorm, incluso Alicante. Aquí hace 37-38 grados ahora mismo y en nuestra zona hace 30-31, por lo que la diferencia es bastante grandecita. Tenemos Superver, que es un supermercado. Más plazas por aquí, una óptica y algún que otro negocio más. Y obviamente pues el colegio público
que existe en esta zona también está bastante bien. En el caso de que tengáis hijos, pues ahí es donde los podéis matricular si vivís o queréis vivir en esta zona. Los edificios aquí no son altos para nada, son edificios así y no hemos visto muchas construcciones aquí excesivas, prácticamente es que no las hay. Y esto es justo por la ordenanza municipal, por las limitaciones para prevenir la construcción masiva en esta zona, lo que es bueno por parte. Y justamente por ese motivo no hay demasiadas propiedades aquí para comprar. Sí, hay más de 100, pero para alquilar no hay ninguna propiedad. Pero si las hubiera sería más o menos por el mismo precio, igual un poquito más caro de lo que es en el municipio como tal, en el centro, en el municipio núcleo principal, núcleo urbano de Elche. Y aquí justo viene lo interesante, vamos a hablar sobre las propiedades aquí en venta. Al ser una zona pequeñita, muy cotizada, cerca de la playa, obviamente el alquiler de momento no es una opción, al no ser que no sea a través de conocidos, en algunos tal vez portales sea diferentes, a Idealista, a Fotocasa, en alquiler, ya encontré a Vitaclia, etc. Puede ser que alguna inmobiliaria suelta tenga uno o dos por aquí, pero es que en esta zona es muy difícil conseguir el alquiler como tal. Casas. En esta zona empezamos por las casas para comprar. Casas hay a partir de 85.100 euros. En este caso es un chalet como una casa pareada de 3 dormitorios, 105 metros cuadrados. Después tenemos una finca rústica. Esta finca no tiene como tal una edificación grande, por lo que realmente pues, sería muy complicado ver si el ayuntamiento autoriza algún tipo de construcción en ese terreno como tal. Sería informarse con antelación y habrá que pedir permisos obviamente, pero puede que exista la posibilidad. Ya sabéis, si uno paga, si uno hace los trámites y entra el dinero a la tesorería, entra el dinero al ayuntamiento, pues muchas cosas se pueden hacer. Las cosas son como son, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que es una finca de 10.523 metros cuadrados, pedazo de finca. Casa independiente de un dormitorio, 80 metros cuadrados. Para reformar hace falta una reforma y aquí tenemos primera inmobiliaria. 115.000 euritos. Aquí en la inmobiliaria, por ejemplo, también veis urbanización marina, 155.000 euros, casas. Eso ya son diferentes lugares, la marina también abajo, los terrenos, los que hemos llegado justo a ver. Hay diferentes precios aquí. Obviamente, se puede 200.000, 600.000, 300, 150, 140, 180. Hay un poquito de todo en toda esta zona, por lo que para comprar se puede encontrar algo medianamente decente sin gastarte una gran cantidad de dinero. Pero tenéis que saber que en esta zona hace mucho calor. Los que vivís aquí, si hay alguien que vive por aquí cerca o frecuenta mucho esta zona, comentadnos si realmente el tiempo es así siempre o es que hemos pillado pues la ola de calor que se anunció para toda España. En nuestra zona, por algún motivo, aunque se haya anunciado la alerta, seguía haciendo 30 y 31 grados. Aquí 37, 38, hoy mismo, ahora mismo, por lo que puede ser que es algo común porque la diferencia de grados es considerable con nuestra zona. Después tenemos dos últimas casas, casa independiente de 2 dormitorios, 106 metros cuadrados, también para reformar. Y una casa independiente grande, este está en buen estado, 5 dormitorios, 258 metros cuadrados, pero ya son 275.000 euros. Pero una casa de 5 dormitorios en nuestra zona costaría varios cientos de miles más de lo que cuesta aquí, por lo que los precios no están para nada mal. Pisos existen en esta zona desde 94.000 euros, ha bajado 1.000 euros, no está mal. 4 dormitorios, 110 metros cuadrados y es una cuarta planta sin ascensor. Me imagino que será la última planta de estos edificios. Y lo malo es que, pues eso, es sin ascensor, de ahí que el precio igual lo han bajado un pelín ya. 98.000 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 64 metros cuadrados, tercera planta con ascensor. De ahí que el precio es así, porque es con ascensor ya, aunque sea más chiquitita. 210.000 euros cuesta un piso nuevo de 2 dormitorios, 68 metros cuadrados. Es un piso moderno y tiene piscina comunitaria y zona verde en la urbanización, así que está súper bien. La misma cantidad de dinero, el mismo precio, 3 dormitorios, 150 metros cuadrados. Es un piso con vistas al mar y está en buen estado, pero no es nuevo como tal.
229.000 euros, un dúplex de 3 habitaciones, 140 metros cuadrados, con ascensor. Y ahora sí, nos vamos hacia la zona de la playa. Una zona muy bonita, está como un poco sobreelevada comparando con la zona de Alicante. Ahora que lo estoy viendo, parece que estamos como un poquito más por encima, como arriba, pero es una zona con las dunas preciosas naturales, las dunas de la Marina, y la verdad es que merece la pena verlo. Vamos a ver si es concurrido en plena ola de calor con 37 grados fuera en la calle. Vamos allá. Cogemos el coche directamente para llegar hasta la playa y así puedes ver también lo que hay un poquito fuera de la zona. Justo por aquí hemos empezado a grabar el vídeo y ahora vamos hasta la playa para que veáis realmente con el coche si se puede llegar o no. He de decir que la principal playa obviamente de esta pedanía es la playa de la Marina. Es una playa bastante bonita, a mí personalmente me gusta mucho. Son casi 1,5 kilómetros de longitud y 20 metros de ancho. Es una arena fina, bastante agradable, tiene bandera azul, tiene vigilantes, tiene alquiler de hamacas, tiene un par de barecitos por ahí, que ahora lo veremos, no preocuparse. Y también está accesible para minusválidos, lo que es muy importante. Hay una estación náutica ahí para practicar también deportes de agua. Y después alrededor pues hay otras playas. La zona de la Marina está bastante cerquita de Santa Pola, así que colindan, digamos, esas zonas, una con la otra y con Guardamar de Segura también. Por lo tanto, la playa, digamos que no termina este 1,5 kilómetros sin más, que siguen las calas y playas tanto hacia nuestra izquierda como hacia nuestra derecha. En esta zona hay que tener en cuenta que se vuelve muy concurrido porque es como el acceso principal a la playa y a la hora de llegar aquí vemos que es muy difícil para aparcar si no venís a primera hora. Hay diferentes zonas donde la gente se ingenia para aparcar. A la izquierda, a la derecha, el parking principal casi siempre en verano está colapsadísimo, no se puede, pero toda esta zona aquí alrededor, si tenéis un poco de suerte, se puede hacer. A partir de cierto momento del día, sobre mediodía o así, si hay muchos coches aquí, la policía local cierra esta zona y ya no se puede pasar. Mirad qué preciosidad absoluta. Todos estos pinos, si no hiciera casi 40 grados ahora mismo, estaríamos andando, paseando por toda esta parte, porque respiras ese aire más o menos puro. Andas por el bosque básicamente, con arena. Y me recuerda demasiado mi hogar como tal, en Lituania. Nosotros tenemos esos tipos de bosques ahí, las dunas en la playa, por lo que es un ámbito muy familiar. Pero ahora podréis ver cuánta gente realmente están aquí en la playa y os vais a sorprender muchísimo. Así es como se ve la playita, socorrismo, playa accesible y aquí la orilla está todo ocupadísimo. El agua es bastante agradable, el acceso también, por lo que es una zona que es comprensible por qué viene tanta gente aquí a refrescarse, sobre todo hoy con casi 40 grados al sol. El agua no es demasiado profunda, por lo que podría ser apto para aquellos que no saben cómo nadar demasiado bien. Y da gusto estar aquí, sinceramente da gusto estar aquí, es un lugar precioso. Al salir de la zona de la Marina nos encontramos con esto de aquí, las preciosas salinas ya de Santa Pola, justo al lado, en la carretera básicamente. Es un lugar muy bueno que hemos descubierto hoy, es un lugar agradable para estar, obviamente sirve para vivir, si queréis montar algún negocio también puede ser, pero he de decir que siempre la gente piensa que la gente trabaja en el mismo municipio como tal y no es el caso. Normalmente la gente se van a trabajar fuera, al municipio, al núcleo, a Alicante, a incluso a Santa Pola, Guardamar de Segura, las zonas cercanas a Gran Alacant, al Altet, el aeropuerto. La gente se mueve para encontrar un buen trabajo. Rara vez suele ser algo cerquita de casa. Pero esta zona podría ser muy buena zona si queréis asentar la cabeza aquí en la zona de Elche y buscáis un lugar especial cerca del mar Mediterráneo. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.